Ahí va, ahí lo estaría grabando. Bueno, ahí se ve la pantalla que les comparto. Buenísimo. Bueno, este problemita lo pueden googlear incluso, tiene su propia página de Wikipedia, es bastante conocido, que es, por ahí lo escucharon nombrar también. Tiene dos nombres, que es el problema de Monty Hall, se le llama, o originalmente se llamaba el problema de los tres prisioneros. El nombre cambia según cómo se relata la consigna del problema. Eh, pero bueno, este problema surge, la versión de Monty Hall en realidad era un programa de televisión en realidad, donde se le presentaba al concursante tres puertas. Vamos a enumerarlas ya que estamos. Donde una de las puertas tenía un auto atrás y otras dos de las puertas tenían, creo que una cabra. Es decir, había una de las puertas que si se elegía se ganaba un auto y las otras dos puertas, bueno, no se ganaban nada, no, no te llevabas la cabra a tu casa. Y bueno, el concursante elegía en primera instancia una de las puertas, cualquiera de las tres, supongamos elegimos la puerta 2. Y una vez que elegimos la puerta, el presentador del programa seleccionaba de las restantes puertas, algunas de las que no habíamos elegido, en este caso la 1 y la 3, y la abría. Y nos mostraba una cabra atrás. Es decir, abría alguna de las otras dos puertas, la que no tenía el auto, y nos mostraba que no era la correcta. Por ejemplo, nos muestra la 3 y vemos que había una cabra ahí atrás y sabemos que la 3 no es. Siempre puedo hacer eso, ¿no? Porque nosotros, como elegimos una sola de las puertas, las otras dos, una va a tener posiblemente el auto, o por ahí las dos tienen cabras, pero necesariamente alguna va a tener una cabra y nos va a mostrar esa. Nunca nos muestra el auto cuando nos abre una de las puertas restantes. Entonces, nosotros elegimos nuestra puerta, después el presentador abre una puerta con una cabra y una vez que pasa esto, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestra elección. Nosotros teníamos elegida la puerta 2, podemos cambiar, por ejemplo, a la 1. Y la pregunta del problema es, ¿conviene o no conviene cambiar? O es lo mismo, ¿no? Y bueno, uno puede hacer un análisis probabilístico de este problema como para hacerse una idea de la respuesta correcta a lo que está pasando. Y, una interpretación incorrecta del problema que uno por ahí tiene intuitivamente es decir, bueno, pero no cambia nada si cambio la puerta. En definitiva, una vez que me mostraron la puerta incorrecta, en este caso la 3, yo sé que entre la 1 y la 2 va a estar el auto. O sea que cualquiera de las dos puertas que elija va a tener probabilidad de un medio. Ya sea me quede en la 2 o cambie a la 1, voy a tener probabilidad de un medio de elegir la puerta correcta. El asunto con eso es que en el momento en que nosotros elegimos la puerta 2, no sabíamos que la 3 no era una opción, o que en realidad era la opción incorrecta. Y eso hace que cambiar termine siendo favorable. Justamente en el momento en que nosotros hicimos la elección para la puerta 2,
la probabilidad de elegir la puerta correcta era un tercio, ¿no? Hay una sola elección posible correcta, que es, en este caso, bueno, no sabemos cuál de las tres es, la que sea que tenga el auto atrás, y nosotros tenemos tres opciones, o sea que tenemos probabilidad un tercio de elegir la puerta correcta. Pero después, una vez que nos abren la puerta 3, por ejemplo, en este caso, y sabemos que esa no está bien, podemos calcular de nuevo la probabilidad. Sería la probabilidad de elegir la puerta correcta, vamos a ponerlo como antes, puerta correcta, sabiendo que ahora tenemos una probabilidad condicional, porque sabemos que hay una de las puertas que no va. La puerta 3 es incorrecta. Y acá, bueno, podemos calcular esta probabilidad condicional aplicando la formulita. ¿Esto a qué equivale? Esto es igual a la probabilidad de la puerta correcta, es decir, de elegir la puerta correcta, intersección, y que además la puerta 3 no sea la correcta. Ah, me está llegando del otro lado. Está. Un segundito. Bien, esto dividido entonces la probabilidad del evento que está poniendo la condición, que en este caso es que la puerta 3 es incorrecta. Una de las formas es, bueno, encontrar estas dos probabilidades. La de abajo es sencilla, ¿no? Que la puerta 3 sea la incorrecta. Bueno, sabemos que el auto está en alguna de las tres puertas, ¿no? Entonces, que no esté en la 3 es, o lo podemos pensar como 1 menos la probabilidad de que la 3 sea la correcta. Esto es decir, este es el evento complementario a la 3 es la puerta correcta. Por lo tanto, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que la 3 es correcta. Esta probabilidad la conocemos seguro, esto es un tercio, porque cualquiera de las tres puede ser la correcta, y 1 menos un tercio nos queda 2 tercios. También podríamos haberlo calculado directamente desde la descripción del evento, que sea incorrecta, simplemente son dos de los tres casos posibles. Y después la probabilidad de elegir la puerta correcta y que además la puerta 3 no sea la correcta. Tenemos que encontrar la probabilidad de esa combinación de dos eventos. Esa intersección, en realidad, de dos eventos. Para encontrar esta de arriba podríamos hacer un análisis un poco más completo y ver cuál es el espacio muestral total, ¿no? Si nosotros pensamos, vamos a introducir un poquito de notación acá.
para poder resolver esto mejor y más formalmente. Nuestro espacio muestral, podemos pensar que la configuración de cabras y autos como una tríada de tres cosas, ¿no? Si reemplazamos C como, bueno, hay una cabra y A hay un auto, y escribimos una configuración de las tres puertas como, por ejemplo, cabra, cabra, auto. ¿Qué quiere decir esta tríada? Bueno, que hay una cabra atrás de la puerta 1, hay una cabra atrás de la puerta 2 y hay un auto atrás de la puerta 3. También tenemos otro evento que sería el ACC, que sería un auto atrás de la puerta 1, una cabra atrás de la puerta 2 y una cabra atrás de la puerta 3. Y así para cualquier trío que tenga una sola A, porque había un solo auto, que estaba, y el resto sean Cs, vamos a tener una posible configuración. Entonces tenemos los eventos ACC, C, A, C y C, C, A. Y estos son todos, ¿no? Sabemos que un auto tiene que haber y el resto tienen que ser cabras. Y ahí tenemos nuestro espacio de posibilidades. ¿Cuáles de estos eventos cumplen esta descripción? ¿No? Están dentro de el evento elegimos la puerta correcta y la puerta 3 no sea correcta. Bueno, alguno de estos dos. Va a tener que ser, ¿no? Y nosotros elegimos uno de estos dos, así que alguno de los dos va a ser el correcto. Vamos a tener probabilidad, perdón, uno solo de estos tres eventos como una posibilidad. Nosotros en nuestro caso, en nuestro ejemplo, habíamos elegido la 2. Entonces es este evento solo el que nos sirve. En ese caso elegimos la correcta y además la puerta 3 no es correcta. Es decir, esto es un tercio. Y esto nos termina dando un medio. Uy. Otra forma de hacer esto, menos vueltera que lo que acabo de hacer yo, era simplemente observar que en el momento en que pusimos como condición que la puerta 3 es incorrecta, prácticamente estamos teniendo un problema con dos puertas. Sabemos que la 3 no va, así que en definitiva tenemos dos puertas nada más. ¿Cuál es la probabilidad de elegir la puerta correcta de dos opciones? Y un medio. Eso es lo que hace el condicional, ¿no? El condicional de alguna manera restringe nuestro espacio. Muestral, de alguna manera, considerándolo con nuestro espacio muestral que habíamos encontrado originalmente, lo que hizo el condicional, la puerta 3 es incorrecta, es eliminar esta opción. Simplemente ya no es más parte de las opciones que estamos analizando. Y por lo tanto pasamos a tener dos nada más. Entonces tenemos dos probabilidades. Una original, que es con la que arrancamos al elegir nuestra puerta 2. Teníamos una probabilidad de un tercio. Y una vez que nos mostraron que la puerta 3, en este caso, no era la correcta, tenemos la probabilidad un medio de elegir la puerta correcta. Es decir, que cambiar nos conviene, justamente porque estamos eligiendo con probabilidad un medio, cuando originalmente lo hicimos con probabilidad un tercio. Es sutil y esta diferencia viene del hecho de que esta condición que ponemos en el medio, de que el presentador nos abre una puerta que es incorrecta, está condicionado por nuestra elección. Justamente si nosotros elegimos la puerta correcta o la puerta incorrecta, dependiendo de qué puerta hayamos elegido, el presentador va a tener que abrir alguna de las otras dos. Y eso genera que a nosotros nos termine conveniendo cambiar que quedarnos donde estamos.
Pueden ver incluso la Wikipedia del problema este de Monty Hall, está el cuadro de posibilidades de todas las, si yo elijo tal puerta y después me muestran tal otra puerta, cuál es la probabilidad de haber ganado, si cambio o no cambio. Y pueden ir viendo que termina habiendo más eventos en los que cambiar conviene que no, lo que no conviene. Y incluso la pueden hacer ustedes también esa tablita. Yo al principio podría haber elegido puerta 1, 2 o 3 y tengo o elijo cabra o auto, tenía originalmente, y después cambiando qué es lo que pasa, dependiendo en qué evento estemos tratando. Pueden hacer toda la tablita de posibilidades y ver que efectivamente en general en 2/3 de los casos, conviene cambiar. Más allá de esa parte donde efectivamente hacemos el análisis de casos para convencernos de esta respuesta, lo que me interesa a mí de este problema es la diferencia fundamental que hay entre una probabilidad no condicional, es decir, con menos información en este caso, que es elegir la puerta correcta originalmente, y el hecho de que en el momento en que nos dan información, en este caso la puerta 3 es incorrecta, nuestra probabilidad cambia completamente, pasa a ser de 1/3, pasa a 1/2. Nos restringe de alguna manera las posibilidades. Nos está dando información. Que es algo que había visto en su momento recuerdo, creo que era en el recuperatorio de la parte esta de probabilidad estadística, muchas confusiones con respecto a la probabilidad de una intersección de dos eventos, es decir, por ejemplo acá, la probabilidad de que la puerta elegida sea la correcta y que la puerta 3 no sea correcta, entre eso y la probabilidad condicional. Son dos cosas distintas. La probabilidad de una intersección de dos eventos es la probabilidad de que ocurran los dos. La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra el evento de la izquierda, perdón, en este caso este evento, sabiendo que este otro evento ya pasó. Eso ya es cierto. Sabemos que es una garantía que la puerta 3 es incorrecta. De alguna manera eso cambia los eventos que estamos considerando. Bueno, sabemos que la 3 es incorrecta, así que por lo tanto el evento que el auto esté atrás de la puerta 3 no es una opción. Así que la probabilidad de elegir la puerta correcta cambia debido a esa información. Que es distinto a la probabilidad de elegir la puerta correcta y que además la puerta 3 sea la incorrecta. Esa probabilidad está más restringida. Y se ve en los números, ¿no? La probabilidad de la intersección es 1/3 y la probabilidad de condicional es 1/2. Un poco más grande. Muy bien. Bueno, después me habían dicho movimiento circular uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien. Con respecto al de movimiento uniformemente variado, podría comentar que me había quedado por ahí la idea de hacerlo. A ver si puedo hacer esto. Ahí estamos. La consigna de el recuperatorio del primer trabajo práctico, que era el ejercicio 2 del recuperatorio del primer trabajo práctico evaluativo, que dice que un objeto en caída libre desde el reposo viaja la mitad de su trayectoria total en el último segundo de su caída. Y nos pregunta cuánto tiempo está cayendo y desde qué altura cae.
tenemos, este es el ejercicio 2, tenemos un objeto a una cierta altura que no conocemos, está acá arriba, esta altura no la conocemos, vamos a llamarla h, y el objeto cae, ¿no? Arranca una caída libre desde el reposo, es decir, tiene velocidad inicial 0. Y cae. Sabemos que la mitad de su recorrido esto sería h dividido 2, lo hace en el último segundo. Vamos a escribirlo en palabras y vamos a ver ahora cómo lo convertimos eso en una condición sobre la ecuación. Acá puse un último además, la mitad de su recorrido en el último segundo. Ahí está. No es medio necesario eso. Sigue siendo la segunda mitad de su recorrido, ¿no? Pero quedaba raro si no. Ahí va. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supongamos que el viaje total de la caída le tomó al objeto de 0 segundos, ¿no? Este es el tiempo que le va a tomar hacer todo el recorrido desde donde arranca hasta que toca el piso. Bueno, nosotros sabemos que tenemos h de t es la altura en función del tiempo. ¿No? Todavía no sabemos ni cuánto vale el h este que tenemos, ni tampoco sabemos cuánto va a tardar. Pero, ¿qué quiere decir esta condición en términos de la altura en función del tiempo? Bueno, quiere decir que h en el tiempo total que le toma, menos un segundo, es decir, la altura un segundo antes de llegar al piso, que es el tiempo t0, el tiempo en el que llega al piso, esto es la mitad del recorrido, es decir, está a h sobre 2. Esto es la traducción en ecuación de esto que está acá. Si t0 es el tiempo que le toma llegar al piso, h en t0, ¿quién es? Bueno, es 0, es justamente, vamos a observar eso ya que estamos, h en t0 es 0. Esto es lo que quiere decir que la caída le toma t0. Que la altura a tiempo t0 es 0. La altura a tiempo 0 es h, que no lo conocemos, es la altura original a la que arranca el objeto. Y a la altura un segundo antes de llegar al suelo es la altura original dividido 2. Tenemos ahora varias ecuaciones de condiciones sobre la altura en función del tiempo. Además sabemos su forma general, ¿no? Porque esto es una caída libre. La altura en función del tiempo, ¿cómo es? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, que en este caso no tiene velocidad inicial, más la altura inicial, que es h. Acá nos estamos imaginando que tenemos nuestro eje de coordenadas, vamos a ponerlo en el dibujito así se ve bien, donde estamos parados. Estamos acá, mirando como desde abajo cómo cae el objeto, ¿no? La altura inicial es esta altura de donde arranca la caída, que es h efectivamente, y el objeto se nos va acercando, es decir, su altura va a disminuir con una aceleración que es
negativa porque está disminuyendo y es un medio de la gravedad. Efectivamente, esta ecuación así planteada cumple que en 0 vale h. Le podemos pedir esto también, que en t0 valga 0. Y después esta otra condición. Notemos que tenemos dos condiciones para nuestra ecuación y tenemos dos incógnitas. Una incógnita es h y la otra incógnita es t0. Como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, vamos a poder encontrar nuestra solución. No necesariamente, en este caso no es lineal, así que no tenemos la garantía, pero en este caso va a funcionar. Va a haber que hacer algunos detalles con el tema de que el tiempo, vamos a tener que pedirle que sea positivo para que encontrar una sola solución, si no vamos a encontrar dos. Pero hasta acá por ahí es la parte más complicada del ejercicio, es plantear bien qué es lo que sabemos, cuáles son las ecuaciones que tenemos, cómo traducir la consigna en una ecuación. Y una vez que llegamos a este punto es cuestión de hacer las cuentas acá. Vamos a pedirle cada una de las dos condiciones a nuestra ecuación y vamos a despejar. Vamos a ponerle un numerito. Esta es la condición 1 y esta es la 2. Es decir, primero le vamos a pedir que a tiempo t0, que es una letra que nosotros elegimos para representar, que sea 0. Y después le vamos a pedir que a tiempo t0 menos 1 esté a mitad del recorrido. Es decir, valga h sobre 2. Muy bien. Vamos a primero pedirle 1 entonces. ¿Qué nos queda? Nos queda que menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más h, t0, perdón, ahí va, sea igual a 0. Es decir, si reemplazamos t0 en nuestra ecuación, esto tiene que dar 0. Y ahora despejamos t0. Nos va a quedar una ecuación en función de h. O podemos despejar h también, ¿no? Podemos despejar h como un medio de la gravedad por t0 al cuadrado. Y ahí tenemos h en función de t0. Podríamos haber despejado t0 y obtener t0 en función de h, en vez de esto. Cualquiera de las dos va a valer. Ahora vamos a usar este dato y lo vamos a reemplazar en la otra condición, en 2, para poder despejar h en función de números nada más. Entonces, de 2, ¿qué tenemos? 2 nos dice, la voy a escribir toda de nuevo, así no me olvido, ahí va. Nos dice que la altura h, acá use h para dos cosas. Acá esta h es la función de altura en función del tiempo, y este es nuestro valor original de la altura a la que empieza la caída. Hay un h que es una función y un h que es un numerito. Si quieren le puedo poner, ahí va, este es h0, que es la altura original de la que arranca la caída, y acá despejamos h0, efectivamente, y tenemos el valor de la altura en función del tiempo, en el tiempo t0 menos 1, es la altura original dividido 2. Y ahora lo que hacemos es reemplazar en la ecuación de h. Nosotros sabemos que h en t0 menos 1, ¿quién es? Es menos un medio de la gravedad en t0 menos 1, todo al cuadrado, más h0. Esto es simplemente reemplazar t0 menos 1 en la ecuación de la altura. Y esto tiene que ser igual a h0 dividido 2. Muy bien. Y ahora voy a querer reemplazar el dato que tengo yo, que es esto que deduje de la otra ecuación. Vamos a usar esa información para que no nos quede nada, o sea, para sacarnos de encima una de las variables. Ahora tenemos dos variables dando vuelta acá, que son t0 y h0. No conocemos el valor de ninguna de las dos. Pero vamos a usar que t0 es algo que depende de h0, perdón, es algo que depende de t0, y con esa información vamos a poder despejar t0. Antes de eso voy a hacer un pequeño reacomodo acá, que me parece que va a hacer las cosas un poco más cómodas. Voy a pasar este h0 restando y nos va a quedar un medio de h0 menos h0, nos va a quedar menos un medio de h0. Y notemos que hay un menos un medio acá y un menos un medio acá, así que los podemos sacar. Nos va a quedar que g
T0 menos 1 al cuadrado es H0. Es decir, multiplico por menos 2 en ambos lados y me queda esta otra identidad. Y ahora reemplazamos H0 con un medio de G T0 al cuadrado. Esto es un medio de la gravedad por T0 al cuadrado. Eso es lo que encontramos de la ecuación 1. Y ahí está, de esta igualdad vamos a poder despejar el valor de T0. Vamos a encontrar dos en realidad, dos valores para T0. Vamos a tener que tomar el que sea positivo. Van a ser los dos positivos, pero vamos a tomar el que tiene más sentido. Ahora vamos a ver bien qué es lo que pasa. La gravedad, van a ver que no juega ningún papel, acá la podemos cancelar. Así que este problema está resuelto tanto en la Tierra como cualquier otro planeta. Y nos queda que T0 menos 1 al cuadrado, que voy a repartir esos términos. Esto nos queda T0 al cuadrado menos 2T0 más 1 es un medio de T0 al cuadrado. Voy a pasar el 1 medio para el otro lado restando y nos va a quedar 1 medio de T0 al cuadrado menos 2T0 más 1 igual a 0. Y ahora tenemos una función cuadrática igualada a 0. Es decir, estamos buscando las raíces de esta función cuadrática. Aplicamos Bhaskara acá para encontrar las raíces y nos queda menos b, que es 2, raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, que es 4 por 1 medio por 1, que es 2, todo dividido 2 por a, que es 1. Es decir, tenemos 2 más menos la raíz de 2. Esto nos da, ahí les digo cuánto da cada opción, raíz de 2, aproximadamente. Una es 3,4142 y la otra es 0,5857. Buenísimo. ¿Esto qué son? ¿Qué es lo que encontramos acá, no? Son los posibles valores del tiempo total del viaje de caída del objeto. Es decir, el objeto, tenemos dos posibles soluciones. O tardó 3,4142 segundos en caer, o tardó 0,5857 segundos en caer. Son dos soluciones que se deben a las condiciones que nosotros pusimos, pero notemos que la solución esta, la de 0,5857, no tiene sentido lo que nosotros estamos preguntándonos. Porque recordemos que la condición del problema era que recorre la mitad del recorrido en el último segundo. Entonces, si la caída completa duró menos de un segundo, no tiene mucho sentido que haya recorrido la mitad del total en el último segundo, si todo tardó menos de un segundo. Justamente esa solución viene de pedirle esta condición, que se la pedimos, pero un objeto que en un momento subió y después volvió a bajar. Tiene otra interpretación física de nuestro problema. La que nosotros estamos buscando es la solución que por lo menos dura más que un segundo, ¿no? Que en este caso es esta, 3,44142. Y ahí tenemos que el tiempo total de la caída duró 3,4142 segundos. Esto es el valor de T0. Y una vez que tenemos T0 podemos encontrar la altura de la que fue lanzado. Creo que igual la consigna pedía el tiempo primero. Y podemos usar la ecuación que despejamos al principio de esto, esta que está acá, para encontrar en función del tiempo 3,4142 cuánto vale la altura original de la que fue lanzado el objeto. Este problema, bueno, es uno del tipo de problemas que voy a
evitar poner los finales porque más allá de que las cuentas usa más o menos lo mismo que vimos y usamos durante la cursada, eh, la parte complicada de este ejercicio era esta traducción, llevar esa consigna a una ecuación que recorre la segunda mitad de su recorrido en el último segundo. Llevarlo a la ecuación que uno quiere plantear es quizá donde lleva por ahí pensarlo varias veces y ver bien por qué lado encararlo. Vi en el recuperatorio que había habido varias situaciones donde lo habían planteado casi bien, pero faltaba alguna cosita o había algún error en las cuentas. Eh, y en muchos casos directamente no estaba bien planteado. Que uno lo ve la consigna incluso de este ejercicio y casi que parece que falta información. Pero quería dejarlo hecho y mencionarlo y me pareció un buen ejemplo, simplemente porque, aunque parezca complicado, es cuestión de plantear las ecuaciones. Es uno de esos ejercicios que parece mucho más difícil de lo que es una vez que uno empieza a hacer las cuentas. El tema es saber qué cuentas hacer, darse cuenta bien cómo plantearlo, pero como ven es directo, es la aplicación de las ecuaciones que tenemos. Es plantear cómo es la ecuación de una caída libre, traducir esta oración a una consigna, a una condición sobre la caída libre, y después observar, bueno, definir este T0, que quizá ese por ahí es el salto creativo del ejercicio, ponerle un nombre al tiempo total aunque no lo conozcamos, y a partir de ahí trabajar la ecuación para pedir las condiciones que queremos que tenga. Muy bien. Con respecto a lo de circular, movimiento circular, algo que hice durante tanto el trabajo práctico evaluativo original y después el recuperatorio fue meterme un poco con lo que es revoluciones y cantidad de, sean vueltas por segundo, vueltas por minuto, y ese tipo de, que son, bueno, la frecuencia de giro, que son nociones que van un poco por fuera quizá de lo original o de lo que es movimiento circular uniforme. Lo que es movimiento circular uniforme en realidad se basa más en... tiene una aplicación un poco más de calcular la aceleración o la velocidad tangencial de un objeto que está girando. Lo otro que es más basado en revoluciones por minuto, además, como fue el problema del reloj y otros similares, es un poco más de interpretación de problemas y cambio de unidades y demás. No sé si llegaron a ver la resolución del el ejercicio del auto, creo que había sido, que cambiaba su velocidad de 120 km por hora y pedía la velocidad en función, no, las revoluciones por minuto en función del tiempo. La resolución de ese problema era prácticamente un cambio de unidades. Era cambiar las unidades de la ecuación lineal de velocidad a revoluciones por minuto. Y planteado así era bastante directo. Voy a tratar de evitar y no meterme con la parte de revoluciones por minuto o de toda la parte de frecuencia, sino quedarme simplemente con lo que es movimiento circular. Así que si les... para que por ahí no se preocupen tanto por ese lado. Y va a ser más parecido a los ejercicios como de gravitación y demás. Que es usar la ecuacioncita esa eh, para despejar, sabiendo o el radio y la velocidad para despejar la aceleración o con una combinación de esas tres variables. No hay problema. Ahora, bueno, cuando termine
la fórmula. Ah, ya que estoy, las voy a escribir acá entonces. Así quedan acá porque no son muchas. Ahí va. Bueno, la de movimiento rectilíneo uniforme. Uy, me olvidé la M. Ahí va. Tenemos que es la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Vamos a llamarlo así. ¿Esto qué es? Esto es la posición del objeto en función del tiempo. Dado un objeto que se mueve a una velocidad v constante, la posición del objeto en función del tiempo es la velocidad a la que se mueve por el tiempo más la posición original del objeto. Esa es la única ecuación que tenemos. Si queremos, también acá podemos agregar la velocidad en función del tiempo, pero en este caso es constantemente la velocidad v, porque dijimos que la velocidad era constante en el movimiento rectilíneo uniforme. En el uniformemente variado, acá es donde empieza a parecer que la velocidad no es constante. Y en ese caso, la posición del objeto en función del tiempo va a ser la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad por el tiempo más la posición original. Esto es la velocidad inicial. Y la velocidad en función del tiempo es un medio, perdón, acá, ahora sí. Es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De estas se derivan varias dependiendo de la situación. Tenemos una para caída libre y para tiro vertical. Para caída libre tenemos un objeto que se encuentra en reposo al principio, o sea la velocidad inicial es 0. Generalmente ponemos el eje por debajo y el objeto cae hacia el eje, entonces la aceleración la consideramos negativa y es la de la gravedad. Entonces vamos a tener la clásica ecuación de caída libre más la altura inicial, ahora lo llamamos h0, cambiamos de p. ¿Esto qué es? Esto es la altura en función del tiempo. Y para tiro vertical, voy a hacer un pequeño dibujito acá de los ejes, así. Tenemos el piso acá y el objeto se encuentra a esta altura h0 y cae. Esta sería la ubicación de nuestros, acá tenemos eje X y eje Y, serían los ejes, están ubicados de esa manera. Y en el tiro vertical tenemos que, de nuevo, la gravedad actúa en contrario al movimiento, pero tenemos una velocidad inicial. Y la altura inicial suele ser 0 en el tiro vertical. No siempre. Hay ejemplos en los que, o ejercicios en particular, en donde uno tiene un tiro vertical y tiene una altura inicial. Porque, bueno, por ahí pasó algo antes de que el tiro vertical se dé. O un ejemplo de donde se había una altura inicial era el de, creo que era un nene girando la piedra, que se soltaba y hacía un tiro vertical, con la velocidad inicial siendo la velocidad tangencial del giro. En ese caso había una velocidad inicial porque la roca se soltaba a la altura del centro del giro. Entonces, de nuevo, todas estas fórmulas funcionan en ciertos casos y en otros conviene hacer adaptaciones. Pero como ven, estas fórmulas son exactamente la que está acá, pero adaptada al problema de caída libre o de tiro vertical. Siempre pueden volver a la original, que es esta, y aplicar los datos que conocen. Por ahí la aceleración ya saben cuál es, o la velocidad inicial, o la posición inicial. Y en este caso hacemos el dibujito por acá. El objeto estaría acá en el piso y va a salir con una velocidad inicial hacia arriba. Y la de movimiento circular hacemos, que esa es, que nos dice que la aceleración es la velocidad al cuadrado dividido el radio del giro. La velocidad esta es la velocidad tangencial.
Podemos también agregar, que ahora que veo, me había olvidado también de agregarla, podemos poner la velocidad angular W como la velocidad tangencial dividido el radio de giro, como para tener... yo calculo que para el día siguiente ya deberían estar las del final. Eh, sí, este video quedó, lo estoy grabando. Ahora ni bien termina de grabarse, pues terminamos, lo subo a YouTube y pongo un link ahí en la plataforma. Buenísimo. Bueno, cualquier cosita igual me pueden escribir acá por la plataforma para consultarme. No, sí, ¿qué tal? Puede ser, no recuerdo en este momento las fechas. Tengo... Ah, claro. Ahí donde no estoy tan seguro cómo funciona el tema de los horarios, eso lo maneja más administración. Yo sé que hay tres horarios que son tres exámenes distintos. Ahí no sé si es que ustedes eligen y se anotan para uno de los horarios o si administración distribuye todos los anotados en los horarios y les avisa. Ahí fíjense, pregunten bien para ver si se tienen que anotar ustedes con el horario que quieren o se distribuye. Pero son tres finales distintos, cada uno tiene su horario. 3 horas y media. No, no hay problema. Estaba diciendo algo, me olvidé. Sí, me pueden mandar consultas por la plataforma, voy a estar entrando por ahí no con la frecuencia con la que entraba en su momento cuando estábamos en clase, pero cada un par de días entro porque, bueno, tengo todavía que cargar los finales y demás, así que si veo algún mensaje puedo ir contestando. Bueno, eso sería todo. Ahora, voy a cortar acá.